Shalom, bienvenidos a la Asociación Shalom, Bíblica. shalom, 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 saludos desde Cali, saludos desde Cali. Shalom, shalom desde Cali. Shalom, shalom. desde Bogotá. Shalom, shalom de Arbolete. Shalom, bienvenidos, gracias a Chema, aquí en la Asociación Brele Colombia, conectados con la Emuná, con las enseñanzas de Rabbeinu Nachman Ben Feige, de nuestro Rebbe, de acá en Medellín, Colombia, transmitiendo, pero estamos en Cali, en República Dominicana, en Bogotá, en Arboletes, en Tuluá, en Valle del Cauca. Gracias a Che, están los compañeros, que todos los comentarios bienvenidos. Gracias a Che, pues, que estamos acá reunidos. Dios mediante, esperamos escucharlos. Tenemos mucha cosita ahí que estudiar con el favor del Creador, pero para mí lo más importante es escucharlos, escucharnos todos, porque gracias a Dios por eso también es que estamos fuertes. Habemos personas que estamos guerreándola con las enseñanzas de Rabbeinu, siguiendo los consejos del Sadik, ayudando a los demás, cada uno desde su lugar en el frente de batalla. Entonces, les trata Chen. Primero les quiero leer un poquito del Likutei Moharan 24. Solamente la lectura, pero me parece que es algo que todos vamos a entender y pues no solo a entender, sino que vamos a conectarnos con algo que hemos estado estudiando ya alrededor de 2 años. Entonces, es Likutei Moharan 24, párrafo 6. Dice así: también es necesario traer fe hacia la bendición del intelecto, pues uno no debe basarse solamente en el intelecto, como es sabido. Eso dice Rabbeinu. Hay una nota de Rabbeinu Haim Kramer que dice lo siguiente, la nota 36. Fe no debe hacerse solamente en el intelecto. Enseña el Rebbe Nachman, cuando la persona se apoya solo en el intelecto, puede caer en muchos errores y trampas y llegar a un gran mal. La esencia del judaísmo es andar con simplicidad. Esta es una de las enseñanzas fundamentales del Rebbe Nachman. El Rebbe exhortaba a sus seguidores a mantenerse en un sendero simple y recto. Al dedicarse a la gimnasia mental o a la especulación filosófica, el intelecto puede llevar al ateísmo. Dios no lo permita. En otra instancia, el Rebbe Nachman enseña: todo aquello que la persona sea capaz de comprender, debe esforzarse en comprenderlo, desarrollando su intelecto en plenitud. Likutei Moharan 1.62.2. Este pasaje apoya claramente el concepto del trabajo intelectual. Nos vamos a leer. Todo aquello que la persona sea capaz de comprender, debe esforzarse en comprenderlo, desarrollando su intelecto en plenitud. Por eso estamos hablando de los libros, de ir estudiando los libros de Rabbeinu. Si ya estudió los libros del Rabaro, siga también con los del Rabbeinu. Y lo que decía doña Viviana, uno lo entiende. O sea, lo que usted entienda, esfuércese por comprenderlo. Usted toca repetir muchas veces lo que uno entiende. Hay cosas que no entienden, pues déjelas ahí quietas, pero lo que sí entiende uno, tiene uno que repasar y repasar y repasar y enfocarse en ir consiguiendo los libros. Bueno, este pasaje apoya claramente el concepto del trabajo intelectual, pero no hay contradicción en ello, o sea, con la emuná, con la fe. Es necesario utilizar el intelecto para buscar a Dios, allí donde Él pueda ser encontrado. Al mismo tiempo, la persona debe comprender que no importa cuán inteligente pueda ser, que no importa cuánto entienda, hay cosas que se encuentran más allá de su comprensión. En esas áreas necesita de la fe.
una fe incluso mayor que su intelecto, diga, una fe incluso mayor que su intelecto. O sea, no quiere decir que no haya que estudiar, hay que estudiar todo lo que uno pueda, lo que entienda, los libros que le lleguen a uno a sus manos. Ah, tiene solamente un libro, estudie ese libro, pero repáselo y apréndelo en memoria y saboréelo y trate de visualizarlo y trate de comprenderlo cada vez más y repite ese estudio. Si le van llegando otros libros o otras clases, los videos de Rabar, de Rayo Natán, bueno, cada uno en su camino, en su situación. Tiene uno que esforzarse por eso, pero la fe tiene que ser más grande que el intelecto, por eso es que hay que rezar más que estudiar, pero también hay que estudiar, son las dos cosas, estudiar y rezar bastante, dar gracias bastante, hacer tefilá, para que la fe sea más grande que el intelecto. Entonces, esa fe sustentará el intelecto y le permitirá desarrollar más todavía su mente, sin extraviarse fuera del sendero correcto. Escribe el Rabí Natán: si la persona percibiese la inmensa y hermosa luz que contiene cada misbah en su fuente, rápidamente abandonaría todo apego a lo mundano. Repitamos. Escribe el Rabí Natán: si la persona percibiese la inmensa y hermosa luz que contiene cada misbah en su fuente, rápidamente abandonaría todo apego a lo mundano. O sea, si uno percibiera la inmensa y hermosa luz que tiene, por ejemplo, hacer Itboedut, o recitar el Tikkun Haglalí, o estudiar Torah, o ayudar a los demás, perdería todo apego a lo mundano. O sea, ya no el placer lo va a recibir es en las misbot, la alegría en el cumplimiento de las misbot. Pero están aquellos que antes de cumplir con los preceptos de Dios buscan comprenderlos intelectualmente. Ello constituye un intelecto no atemperado por la fe, un intelecto destructivo. Entonces dice, bueno, yo voy a hacer el Tikkun Haglalí, pero primero tengo que entender qué significa el Tikkun Haglalí, los 10 sefirot, te vamos a estudiar Kabbalah. Hasta que no entienda bien la Kabbalah, no hago el Tikkun Haglalí, Dios guarde, ¿cierto? Muchas preguntas. Cuando hay muchas preguntas, no es hacer las cosas, así a los soldados. Agáchese, avance y destruya al enemigo, destruya la duda, destruya a Amalek. Uno agacha y ahí es donde va progresando, porque va poniendo fuerza a través de hacer los preceptos. Nace, Benishma. Primero haremos y después entenderemos. Ahí es donde uno alcanza la fuerza. La fe, esa es la fe. La fe es lo que le da a uno fuerza, exacto. La fe como tal es la fuerza. Espera un momentico que aquí llegó don Gustavo. Entonces, por eso es que siempre nos enfocamos primero. ¿Qué pasa? Oye. Ah, bueno. Primero tenemos que enfocarnos en hacer Itboedut. Ya después también hay que tener cierto intelecto para poder hacer el Tikkun Haglalí, el Ketoret, el estudio de Torah. Pero primero tenemos que hacer Itboedut, porque es que primero tenemos que hacer las cosas. Nace Benishma. Y eso corresponde también con las 7 leyes de Noah, sino que está la octava ley, que es la que lo conecta a uno con la parte sobrenatural, con la parte infinita, el 8, que es un precepto lógico. Uno con su propio entendimiento tiene que entender a Hashem en lo que se pueda entender.
Entonces uno que entiende que para uno poder entender a Hashem tiene que primero hacer Itbodedut. Y ahí sí después lo va entendiendo. Primero tiene que hacer el Tikkun Haglali, conectarse con un tzadik, escoger un tzadik y eso, todo eso es la octava ley. Eso no está escrito según una cita bíblica y no lo tiene el Talmud. Eso es algo que cada uno, de acuerdo a su entendimiento, tiene que lograr. Sí hay que estudiar, pero para poder hacer, o sea, yo ya sé que hay que hacer Itbodedut, hago Itbodedut, después voy entendiendo. Entonces también está cumpliendo con las leyes noágidas. Entonces, si primero quiere entender la misma, es un intelecto destructivo. Tiene que primero hacerlo. Tiene que primero sí tener un entendimiento y una comprensión de que tiene que hacerlo y un deseo. Y eso no se lo van a decir así, por ejemplo, el Itbodedut. A usted no le van a decir, vea, diga A, B, C, D. No, usted tiene que salir a hablar y tener esa fe de que Hashem le va a permitir abrir la boca y hacer un Itbodedut correcto y hacer una plegaria, pero realmente esa plegaria y ese Itbodedut correcto y esas misbot, esas obras de bondad, ese estudio de Torah, lo tiene que lograr uno es a punta de la misma plegaria, o sea, a punta de pedirle uno a Hashem, Hashem, ayúdame a hacer Itbodedut, Hashem, ayúdame a hacer Sedaká, Hashem, ayúdame a tener tal libro, Hashem, ayúdame a estudiar tal Torah. Entonces eso le da a uno humildad y también le previene de que sea algo dañino para uno, porque la persona que no tiene atemperado el intelecto, que es un intelecto destructivo, es una persona que no reza antes de poder lograr captar un estudio, de poder hacer Itbodedut, de poder hacerse de acá. Primero hay que rezar, pedirle a Hashem. Entonces, si uno le pide a Hashem por todo lo que uno hace en el servicio al Creador, no lo va a dañar, no va a ser un intelecto destructivo. O sea, pedirle, hay que rezar para poder rezar. Todo lo que estamos estudiando el martes. Ahí está en la grabación. Por el contrario, muy afortunados son aquellos que tienen fe. Ellos llevan a cabo las misbot, aunque no comprendan su significado. Su recompensa sería muy grande. O sea, ellos llevan a cabo las misbot, aunque no comprendan su significado. Su recompensa será muy grande. Una traducción del Likutei Moharan 2.12 titulada AYE, Breslov Research Institute, en el volumen 4 lecciones del Rabbi Nachman de Breslov, desarrolla este tema en profundidad, habiendo enfatizado la necesidad de dirigir la voluntad para adquirir el intelecto. El Rebbe Nachman comienza esta sección diciendo: también es necesario traer fe hacia la bendición del intelecto. Esta es la partecita del Likutei Moharan que acabamos de leer, Likutei Moharan 24, párrafo 6 empieza: también es necesario traer fe hacia la bendición del intelecto. Ese es un libro que editó el Instituto de Investigaciones de Breslov, que se llama 4 lecciones de Rabbi Nachman. Vea, otro libro para conseguir. Entonces ahí está Aye, también está Asamra, Zohar y Maim. Son 4 lecciones que, mejor dicho, uno tiene que entender. Entonces, otro libro que Dios mediante Hashem le permita a uno. Puede que uno lo consiga primero, el otro después, pero tener ese enfoque bien claro. Bueno, eso era lo del Likutei Moharan. Vamos a ver cómo está. Así estamos acá con buen tiempo. Vamos a ver si nos alcanza para todo. Pero vamos a estudiar un poquito de Parashá Aharei Mot, de la Parashá que estamos en este Shabbat. Ya entramos en Shabbat, la Parashá Aharei Mot. La Parashá Aharei Mot, desde la perspectiva de Breslov,
y desde lo que le escuché a Rabbi Meir Cabas, estudia la Mishnah, el Talmud, el Zohar, todo para podernos traer esas enseñanzas. Dice que la Parashá Aharei Mot habla del acceso apropiado al Keter, las instrucciones para poder entrar al Keter. Entonces, en la Parashá, en la Torá, si uno mira, inicia con el servicio en Yom Kippur, o sea, lo que hay que hacer en Yom Kippur. Entonces dice, después de la muerte de los hijos de Aarón. Entonces empieza a darles instrucciones para entrar al Santo de los Santos, al HaKodesh HaKodashim, la parte más sagrada del templo de Jerusalén. Empieza a dar las instrucciones, pero siempre empieza a comparar. O sea, hay un gran énfasis que dice que, o sea, en las instrucciones hay un gran énfasis para decir, vea, hay que hacer las cosas así para que no le pase lo que le pasó a los hijos de Aarón. O sea, la Torá coge eso de relieve, coge muy fuerte esas instrucciones para entrar al HaKodesh HaKodashim, se tienen que hacer así, 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 para que no le pase lo que le pasó a los hijos de Aarón. Entonces, el servicio del sacerdote, del Cohen Agadol, del gran sacerdote de Aarón, según lo que está en la Torá, y especialmente a partir de las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, era lo contrario a lo que hicieron los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. Ya es en otra parashá que entraron, la parashá Shemini. Ahí está estudiado lo que pasó ahí con los hijos. Entonces, ¿cuál fue el mayor error de los hijos de Aarón? De Nadab y Abihu, no estaban casados. Según la Halajá, esa era una de las instrucciones principales para entrar al Santo de los Santos, estar casado. Entonces, Rabbi Meir Cabal nos dice que la esposa tiene un ingrediente que es fundamental, un concepto en cuanto a la mujer, la esposa, la creación de la mujer como tal. Hashem la puso con un ingrediente especial que se necesita para entrar al Santo de los Santos. Por eso tiene que estar casado y por eso se les decretó la pena de muerte a Nadab y Abihu. Entonces ya empieza a explicar primero, para entender bien la idea, que en el mundo, en la creación, en el mundo como tal, hay 10 niveles de santidad. Y en la Tierra Santa están esos 10 niveles. Y se pueden acceder a esos 10 niveles el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es el día que el gran sacerdote entra al Santo de los Santos y ahí ya se conecta con los 10 niveles de la Tierra Santa, porque entonces uno va, por ejemplo, a Israel, Dios mediante que hayamos pronto, toca el piso y ya está conectado con un nivel. Hay una ciudad que tiene un nivel de santidad, hay otra que tiene otro más. Jerusalén es la ciudad que tiene más santidad. Y entre Jerusalén está el monte, donde está el templo, más santidad. Dentro del monte está el templo como tal, más santidad. Dentro del templo está el Santo de los Santos, ahí están los 10 niveles de santidad, lo más santo de lo que hay en el mundo. Y ese 10, pues lo estudiamos gracias a Dios el martes, vea que Rabbi Natán nos va guiando bien en nuestros estudios, que lo estudiamos bastante el martes, que está las 10 sefirot, las 10 plagas, los 10 dichos con que Hashem creó el mundo. Y entonces lo que nos dice Rabbi Nachman y los sabios, pero Rabbi Nachman y Rabbi Natán, es que en esos 10 niveles de santidad, que son los 10 sefirot, está Keter, o sea, Keter como tal, Keter, que es la corona, la parte superior del árbol de la vida, comprende a esos 10 niveles, o sea, esos 10 niveles están comprendidos en Keter. Si uno está conectado con Keter,
está conectado con los 10 niveles, pero en el Zohar, sobre todo en el Zohar, se habla mucho de que no se habla de Keter. Uno tiene una restricción. Uno Keter como tal no lo puede entender, eso es lo que dice en el Zohar, que el Keter como tal está más allá de nuestra comprensión, como algo como lo que estamos leyendo ahorita, hay algo que es más allá de nuestro intelecto, ese es el Keter, porque la transición entre la luz infinita y la creación, ese es Keter, es como la interfase por donde esa luz infinita puede ser percibida, pero como esa luz infinita, pues no se puede percibir. Entonces, ahí es todo lo que hemos estudiado gracias a Hashem en la lección 24, ¿cierto? Que nos dice, por ejemplo, y que trae acá pues en la lección Rabbi Meir el Cabal. En Mishle, en Proverbios, dice Ateret Bala, o sea, Echet Hail Ateret Bala. La mujer de valor es una corona para el hombre. Entonces ya ahí hay una enseñanza muy importante en cuanto a lo que es la esposa, a lo que es la pareja y lo que es la mujer como tal. Yo sé que me van a preguntar, ¿entonces las mujeres qué? Ya las mujeres como tal ya están ahí. Uno como hombre, si quiere uno de verdad percibir la luz infinita, sí tiene que estar casado, tiene que tener una pareja, porque Ateret Bala es eso, la corona para el hombre. Eshet Hail Ateret Bala. Entonces, ahí es donde uno, pues no nos vamos a meter mucho ahí con ese campo, pero los hombres sí lo vamos a entender, los hombres que estamos casados y los otros pues, también. Pero la mujer también, porque la mujer como tal tiene ese mismo, ya está ahí enraizada. Porque entonces, antes de eso, eh, eh, dice la Torah, los comentaristas, dice Rashi, que Hashem creó después la mujer, después del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre se diera cuenta primero, o sea, que estuviera esa carencia, esa soledad, y ya cuando crearon la mujer, el hombre se diera cuenta que la necesita. Uno se diera cuenta que uno necesita a la mujer no necesita al hombre. El que necesita a la mujer es el hombre. Entonces, en cierto sentido, la mujer, digamos que es como inferior al hombre, porque es creada del hombre. Pero entonces lo que me está diciendo acá es que realmente la mujer está creada desde Keter. Ese es el ingrediente que necesitamos nosotros para entrar al Santo de los Santos. Pero la mujer como tal ya puede entrar. Pero el hombre necesita a la mujer, a una esposa, que esté ahí, porque esa es la corona del hombre. Entonces, ¿qué significa Keter? Keter viene de Qatar, que está en Job. Que espere, porque yo estaba quejándose con los amigos, porque Hashem me manda tantas cosas, tanta tribulación, tanto sufrimiento, tanto obstáculo. Entonces uno le dijo, espere, que Qatar, espere. Entonces ahí está involucrado lo que tiene que ver con la mujer. Uno como ser humano, uno como hombre masculino, uno siempre tiene ese deseo de avanzar, y eso está también en la Torá, en el Pirkei Avot, y se corresponde con esta época de Pesach a Shavuot, que Pirkei Avot dice, uno tiene que aprovechar el tiempo, o sea, uno no sabe cuánto tiempo va a tener acá en este mundo, como ser humano. Entonces, entre más misbot haga, mejor. Entre más Torah estudie, mejor. Entre más se acá haga, mejor. Entre más ayuda a los demás, mejor. Y uno se imagina que uno va a ser como un Abraham. Mejor dicho, que va a tener ahí una casa grande y todo el mundo va a llegar allá y uno va a ser tremendo orador de Torah. Y llega la mujer, espere. No, espere, porque es que la mujer tiene otras necesidades.
Entonces uno como que tiene, como hombre tiene digamos que esa necesidad, pues, de avanzar, y la mujer tiene otra necesidad. La mujer le va a decir a uno, no, espere, no, venga, pensemos bien la cosa, organicemos la mente, que ese es este periodo entre Pesaj y Shavuot. Espere lo que hemos hablado, vamos a ver entonces cómo organizamos la mente, el intelecto, con la emuná, son las dos cosas, porque ahora viene Dios mediante Shavuot, que es donde nosotros recibimos la Torah, como el entendimiento de lo que es los libros de los Haikim, los consejos, y uno poder percibirlo. Y en Shavuot la ofrenda es un pan, son dos panes, pues, dos hogazas de pan, pero hametz, o sea, con levadura. Y de resto, en el templo no se puede llevar al templo, no se puede llevar el hametz. Entonces, el hametz es la levadura, pan con levadura, que necesita que espere para que se infle, para que la levadura actúe. Es como una especie de algas y van convirtiendo, como decir, la glucosa en pan, va saliendo CO2, ese CO2 va inflando la masa. Entonces ya cuando lo hornean, un pan hametz, un pan como el que uno conoce normalmente, tiene como unas burbujas de aire. Y entonces en esas burbujas de aire está lo que es la cámara de intercambios, lo que significa la cámara de intercambios, porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Y la cámara de intercambio nos la cambia lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. Entonces, ya sabemos que jamás es esperar y que van a haber cosas buenas y cosas malas. Entonces uno va, ay no, yo quiero avanzar, sí, yo quiero aprovechar el tiempo para hacer Isboedut y para hacer el Tikkun Haglali, y la mujer le dice, espere. Entonces uno podría creer que eso es malo, esperar es malo. Y no, al contrario, esperar es lo que realmente, cuando se conecta con su raíz espiritual, de esperar a través de la alegría, o sea, que llega un retroceso, espere, no, vamos a organizar la mente, vamos a estabilizar la cosa, y uno tiene esas ganas de avanzar, sí, estudiar más Torah, hacer más, no, espere, entonces coge esa restricción, ese espere con alegría. Entonces usted ve algo como algo que fuera malo, que es esperar, y lo ve, ay, sí, me toca esperar porque yo quiero es el pan, yo quiero donde está como la comida, el sabor, y la mujer le dice, no, es que primero tenemos que ir a mercar, o toca organizar, usted está muy desordenado, bueno, tal cosa. Acompáñeme donde la suegra. Y uno es que, ay, voy a hacer Boedu, qué bien, qué bueno. Y la mujer, acompáñeme donde la suegra. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Esa es la cámara de intercambio, ese es espere, ese es el Keter. Entonces uno que le dice, ay, sí, mi amor, yo también hace rato, yo estaba que te decía, qué bueno ir donde la suegra, venga, vamos. Qué planzazo, vamos. Y brutal, y estar allá alegre y contar chistes y estar con los tíos de la mujer. Y bien contento. Entonces, esos son como los obstáculos. Pues, entonces, la misión de la mujer es esa, por eso es que viene de Keter. Y eso fue lo que fallaron Nadab y Abijú, porque ellos se metieron al Santo de los Santos porque querían seguir avanzando, pero les faltaba eso. Y entonces ahí es donde les llegó la pena de muerte, que es el Karet. Karet tiene las mismas palabras de Keter. Entonces, ¿qué significa Karet? La pena de muerte, el castigo. Lo castigaron con la muerte a Nadab y a Abijú, y en santidad. Murieron en santidad allá. Pero entonces, Keter tiene la capacidad de que no haya pena de muerte en nuestras vidas. Y eso pues se aplica obvio también a las mujeres, pues, ¿cierto? Como en nuestros obstáculos y todo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que dicen los sabios de la pena de muerte? Uno, Dios guarde, dejas de echarle todo lo que voy a decir.
Uno, que los hijos se mueran antes que uno, o problemas con los hijos. Dos, que muera antes de los 60 años, o antes del tiempo en que se le fue determinado. La persona le terminó tal tiempo, la pena de careta determina que tiene que morir antes de tiempo. Y tres, no tener un lugar en el mundo venidero, en el Lama. Entonces, si uno se conecta con el Keter, elimina esa pena de muerte. Entonces, dicen que, dice la Torah, el Talmud, que el Sadik es más grande que el Cohen Agadol. Porque cuando el Cohen Agadol se metía al Santo de los Santos, una vez al año, que es el número 10, porque es el día 10º, donde es Yom Kippur, y porque tienen que esperar todo el año para poderse meter al Santo de los Santos. Entonces, lo que hacía el Cohen era la expiación de los pecados. Si hay una persona que tuviera, Dios guarde, la pena capital, o sea, estuviera decretado en ese año la pena de muerte en Rosh Hashanah, tal y Pascual, en Rosh Hashanah lo decretaron pena de muerte, el Cohen se metía al Santo de los Santos y a través del incienso y de todo lo que pues, del servicio, de lo que se instruye ahí en Ajerei Mot, se eliminaba la pena de muerte. O sea, lo que hace el Cohen como tal en el templo es que nosotros tengamos juicios positivos, que nos expíen los pecados, que no haya como que nos perdonen, como que cosas que teníamos que sufrir así con lo que estamos hablando ahorita de una forma natural. Pero yo empecé a hacer Itbodedut, entonces ya no va a tener que sufrir tal cosa, para no hablar de eso, pero entiendo. Entonces dice el Talmud que el Sadik es más grande que el Cohen, pero o sea, para uno conectarse con esa, mire que ahora no hay templo y todo, pero que cumplir con los consejos del Sadik es más grande que el Cohen que se metía al Santo de los Santos a prevenir que le pasara nada malo al pueblo. Entonces, todos los que estamos conectados de Stratachem con el Sadik, ya no va a haber juicios estrictos. Si van a haber pruebas, son pruebas, pero es para dentro del mismo crecimiento espiritual. Entonces, eso fue lo que le pasó a Nadab y Abijú, que no siguen las instrucciones, porque en la Torah empieza a dar las instrucciones después de lo que pasó con Nadab y Abijú. Vea, para que no le pase lo que le pasó a Nadab y Abijú, tiene que hacer esto y eso. Y entonces, como no hicieron eso, obtuvieron Karet, que es Keter. Entonces, si uno quiere que no le pase eso, tiene que conectarse con el Keter. ¿Cómo se conecta con el Keter? Con la paciencia. Con la paciencia que hay que tener ahora de Pesach a Shavuot para poder recibir la Torah y espere, porque esa realmente es una forma más elevada de conectarse con la luz que el mismo Pesach, el esperar, porque en el Pesqueo dice que uno tiene que aprovechar los momentos y hacer más Torah y estudiar, pero resulta que la familia quiere ir a visitar a la suegra y ay, voy a hacer y voy 2 horas, qué bien. Vamos a visitar a la suegra. ¡Ay, qué bien, qué alegría! ¡Claro! Y nos vamos a visitar a la suegra. Eso realmente es lo que nos va a permitir percibir la luz infinita, adquirirla, llenarnos de esa luz infinita, vivir hasta lo máximo, pues una larga vida, que los hijos estén bien, tener un lugar en el mundo por venir, porque estamos conectados con ese Keter y nos ahorramos ese caret. Entonces, en el Talmud, pues como para traerlo ahí como para la cita, dice que los sadikim son peninim, o sea, más grandes que las perlas, pero ese es un acrónimo para Lifnai Belifni, el que entra al Santo de los Santos. O sea, los
Sadikim son más grandes que los Peninim, que las perlas, que es un acrónimo, o sea, son más grandes que los que entran al Santo de los Santos. Entonces, seguir los consejos de los Sadikim es más grande que la expiación de Yom Kippur, que eso es como lo más sagrado que hay. No, seguir los consejos de los Sadikim es más grande que eso. Entonces ya, muchachos. O sea, Chema, les pido el favor a los compañeros a ver, para leer este. A ver, démosle a Damos la palomita a don Gustavo. Primera. El mentor, no, ahí estamos súper claros, el mentor. El rostro en la cima de la escalera. Entonces, no. Muchas gracias. Listo, shalom, shalom. Bueno, el rostro en la cima de la escalera. La distancia entre Nemirov y Breslov es de aproximadamente 13 kilómetros. Un viaje de cerca de 2 horas en los días de los carruajes a caballo. Al llegar a Breslov, Reb Nosson y Reb Naftali fueron primero a la casa de Reb Berel Dubrishis, quien contó una historia tras otra sobre las maravillas del Rebbe. Reb Nosson dijo: su casa está llena del Rebbe. Más tarde fueron a ver al Rebbe, se presentaron hablándole sobre algunos de sus antepasados notables, todos buenos judíos. Respondió el Rebbe. Reb Nosson entonces le dijo al Rebbe que eran parientes lejanos a través del abuelo del Rebbe, el Rabbi Nachman Jorodenker. Ese es otro. ¿Ese es el mismo Rabbi Nachman? Ese es otro. Ese es el abuelo de Rabbi Nachman. Nosotros tuvimos el mérito de ir a la tumba de él. Fue la primera tumba que visitamos, donde la encontramos no por suerte, sino por guía. Sí. La de Sí. Y ahí el aporte. El Rebbe dijo: ahora no estoy más solo, agregando: nos conocemos desde hace mucho, pero hace un tiempo que no nos vemos. El Rebbe habló con ellos durante un largo tiempo, y en el curso de la conversación les contó 3 historias. La primera era sobre un seguidor del Rabbi Mordejai de Neshkish. Uno de sus Hasidim se le había acercado quejándose de su abyecta pobreza. El hombre había alquilado un departamento en un edificio que tenía otros apartamentos y una posada, pero tenía gran dificultad para alimentar a su familia, y ni hablar de pagar la renta. El Rabbi Mordejai dijo simplemente: yo quiero que toda la propiedad sea tuya. Poco después de que el Hasid volvió a su hogar, el dueño del edificio falleció y sus deudos se volvieron forzados a venderlo. Desde ese momento la propiedad pasó por las manos de sucesivos compradores. Ninguno quería quedarse en la posada y la mayoría de los residentes se mudaron. Finalmente la casa volvió a estar a la venta, pero la propiedad tenía una mala reputación. No había compradores y el precio cayó a casi nada. El Hasid recordó entonces las palabras de Rabbi Mordejai: yo quiero que toda la propiedad sea tuya, y se apuró a comprarla. Tan pronto como tomó posesión, retornó la buena fortuna de la casa y el pobre Hasid se volvió muy rico. Más tarde fue a visitar a su Rebbe. Cuando llegó el momento de volver a su hogar, fue a despedirse del Rabbi Mordejai, pero para su sorpresa, el Rabbi Mordejai le hizo entender que no aprobaba su partida. Eso sucedía una y otra vez y el hombre se quedó con el Rabbi Mordejai en Neshkish por un total de 30 años. Cuando el Rabbi Nachman volvió de su peregrinación a Eretz Israel, fue a visitar al Rabbi Mordejai y allí vio al hombre. Poco tiempo después de la visita del Rabbi Nachman, el Rabbi Mordejai falleció y el Hasid finalmente retornó a su hogar, donde falleció de inmediato. Con esta historia, el Rabbi Nachman les está aconsejando a Reb Nosson y a Reb Naftali que prestasen cuidadosa atención a todo lo que él decía, incluso sobre temas mundanos, pues cada palabra del Sadik tiene significado. Muy interesante, pues que también es algo que hemos hablado pues mucho acá, que sí, pues que los sadik, que hay que hacer caso de lo que dicen los sadik sin estar con mucho sobrepensar las cosas. La segunda historia, ¿sí? Mira que lo interesante, pues pues, yo les invito a que pongamos atención ahí bastante, es que acaba de conocer Reb Nosson junto a Reb Naftali, pues el compañero, acaban de conocer a Rabino Nachman, ¿sí o no? Sí. Ahí está en el relato.
Inmediatamente Rabbi Nachman empieza a contarle historias que van dirigidas pues especialmente a Reb Nosson. Entonces, él ahí empieza ya a darle unos mensajes, unas pistas, por eso le dice que presten atención a las historias que él les va a contar, porque tienen mucho que ver mensajes directos a Reb Nosson, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros también nos conectemos con esto de cómo empezar a descubrir al Tzadik, a Rebbe Nachman, a través de Reb Nosson, ¿cierto? Lo que le está empezando a enseñar Rebbe Nachman a Reb Nosson, tratar de que nosotros de ahí precisamente partamos en el camino de conocer a Rebbe Nachman. Mire lo que le está diciendo, ¿qué le está diciendo ahí? 30 años, o sea, quieres la propiedad completa, quieres todo el paquete completo, no solo lo que tenía Reb Nosson, que era un erudito de Torah. Reb Nosson quería más que eso, ¿sí o no? Quería la alegría del servicio al Creador. Me había encontrado con los Mitnagdim, ¿cierto? Ahí le habla de eso. La segunda historia era sobre un discípulo del rabí Shneur Zalman de Liadi, el rebe de Lubavitch durante 8 años, el rebe de Lubavitch durante, ¿cómo? Lubavitch. Durante 8 años, ese discípulo había estado dando discursos originales de Torah basados en una lección del rabí Shneur Zalman. Esa historia estaba dirigida a Reb Nosson como una alusión a su futuro papel en la composición de discursos originales de Torah, basados en las enseñanzas de Rabbi Nachman. Bueno, eso es lo que nos estaba pues, comentando nuestro compañero Osman. La tercera historia era sobre el primer encuentro del Rabbi Rafael Antalón. Claro, Con Lidman. es lo que necesitamos. ¿Cómo es que le está ahí? Sí, dígale que sí, que hable. No, decirle que hable. Don Lidman, cuéntenos pues. Ya, es que estoy acostumbrado a tener cerrado el micrófono, usted sabe. Sí, no. Oiga, hay una cosa importante. La misma estrategia que se emplea con los niños, usted se acuerda que usted si tiene niños, en la noche uno se acuesta con ellos y empieza a leerles cuenticos para darles ejemplos a ellos. Eso mismo está sucediendo ahí y nos enseñan a nosotros que esa es una estrategia muy importante y probada y reprobada de que la gente es más fácil para entender, porque allí no es el problema de quien lee y de lo que haya entendido él, no, es a quien se lo transmite, si lo entiende o no lo entiende. Y ahí, en esa forma de cuento, la gente asimila más rápidamente y se le quedan las partes importantes. Eso es lo que yo quería aportar. Gracias. Muchas gracias, don Lidman. Si es que a los seres humanos nos encantan las historias, entonces, por eso precisamente muchas de las enseñanzas de Rabbi Nachman vienen así como cuentos. Por eso los cuentos de Rabbi Nachman. Sí. Bueno, la tercera historia era sobre el primer encuentro del Rabbi Michel de Schlossbo con el Baal Shem Tov. Inicialmente el Rabbi Michel se sintió abrumado por el temor ante la presencia del Baal Shem Tov, pero luego esto fue decreciendo. El Rabbi Michel pensó entonces en la enseñanza talmúdica. Cuando un ignorante ve por primera vez al tzadik, lo considera como si fuese un valioso artículo de oro, pero más tarde lo ve como un artículo de plata. Luego piensa en el tzadik como si fuera algo de cerámica, de muy poco valor. Finalmente, desilusionado, mira al tzadik como si fuesen trozos quebrados de cerámica que no pueden ser reparados. El Rabbi Michel pensó que la disminución de su temor podía significar que era un ignorante. Leyendo los pensamientos del Rabbi Michel, el Baal Shem Tov lo aferró y le dijo: Michel, ¿acaso tú eres un ignorante? Reb Nosson había tenido exactamente los mismos pensamientos y sentimientos al estar frente al Rabbi Nachman. El rebe lo tomó entonces de la mano y le dijo: Michel, ¿acaso tú eres un ignorante? Reb Nosson se sintió profundamente conmovido al comprender que el rebe conocía sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Comprendió inmediatamente que el Rabbi Nachman era el mentor que había estado buscando durante tantos años.
Aquí estaba el hombre que se le había aparecido en la cima de la escalera en su sueño, diciéndole, Dropesip un Halsif, sube pero aférrate. Es Iris. ¿Señor? Eso es Iris. Irish. ¿Qué es eso? Es el lenguaje que se hablaba en Ucrania. Europa Oriental en esa época. Una mezcla de judeo-alemán. Si es que suena como, parece como eso. Mientras, bueno, entonces seguimos ahí. Mientras estuvieron en Breslov, Reb Noson y Reb Naftali oyeron que el rey consideraba de gran importancia el hecho de sus seguidores estuvieran con él para Rosh Hashanah, que sería exactamente dentro de una semana. Dado que no les sería posible quedarse en Breslov durante toda la semana, decidieron retornar a Nemirov inmediatamente. Unos días después, el padre de Reb Noson volvió de su viaje a Berdichov. Al oír que Reb Noson había visitado al Rabbi Nachman, se disgustó sobremanera. Era suficientemente bochorno para Reb Naftali Erz el que su hijo se hubiera vuelto un Hasid. La idea de que se hiciese un seguidor del Rabbi Nachman, un Bidyuniker. Bidyuniker era que se confesaba. Sí. Confeso. Un confesador. Porque Rabbi Nachman tiene una costumbre de que los No, que Rabbi Nachman tenía una costumbre de que le decía a los estudiantes que se confesaran con él. Así como uno hace la introspección, Rabbi Nachman le decía a ellos que se confesaran con él. Y es una costumbre hasídica. Y los oponentes se burlaban de eso, que lo leímos la vez pasada. Entonces, por ejemplo, hay una historia del Baal Shem Tov, que había un Hasid, seguidor de la Hasidut, que estaba muy enfermo. Y entonces mandaron por el Baal Shem Tov, a ver si lo podía salvar. Y entonces el mensajero se encontró con el Baal Shem Tov que ya iba hacia allá, hacia ese pueblo. Entonces el seguidor le dijo que pues qué tan raro, que vea lo que estamos estudiando ahorita, que si es una persona piadosa y que se está conectando con el Keter, con esas enseñanzas de la luz infinita, era muy raro que se fuera a morir tan joven, porque no tenía 60 años. Entonces, el Baal Shem Tov le dijo que esa persona se había confesado ante Hashem y ya la mala inclinación no tenía fuerza en su alma, el alma de él ya tenía un lugar en el mundo venidero, pero como esa persona tenía acceso al Sadik y sabía esa costumbre de la confesión, no había confesado sus pecados. Entonces que él iba para allá, pero si no se confesaba, que iba a llegar la mala inclinación y se iba a apoderar del cuerpo, porque sí tenía permiso de apoderarse del cuerpo hasta que no confesara ante un sádico, ante un ser humano, otro de carne y hueso. Y entonces llegó el Baal Shem Tov y le dijo 3 veces que se confesara. Y a la tercera vez él dijo pues que no se iba a confesar. Y empezaron a llegar unos dolores y él empezó a gritar del dolor y se murió así. Porque no se confesó ante el Sadik, sino que pues para nosotros podemos también acceder a esa confesión porque estamos unidos con el Sadik. Realmente Rabbi no está con nosotros, Rabbi Natán de Bret, que tiene que tener uno esa amor. Entonces, esa es la costumbre de la confesión, sino que pues, como nosotros no tenemos acceso en este momento así a que viéramos a 3 cuadras del Rabarus, pues, pero no, entonces hacemos nuestro tipo de dud y podemos también tener esa confesión de Bidiu. Viene el nombre como el Bidyuniker, viene de Bidiu, de confesión, Bidyuniker, como confesadores. Es el confesador.
Bueno, Bioníquel. entonces, bueno, era el colmo de la vergüenza. El que fuera un confesador. Pero Reb Naftali Hertz no sabía qué hacer para detenerlo. Reb Noson había decidido no prestar atención a la oposición de su padre e hizo preparativos para pasar los Yonim Noraim en Breslau. Contrató una carreta y le dijo al cochero que lo esperase en las afueras de la ciudad. Fue a su habitación, tomó sus vestimentas de Yom Tov y partió. Viajó junto con Reb Naftali, Reb Lipa y Reb Salman de Achleiner, llegando a Breslau al mediodía el viernes 23 de septiembre. Esa tarde, Reb Noson y Reb Naftali fueron a ver al Rabbi Nachman y conversaron durante un largo tiempo con él. El Rebbe les dijo: los llevaré por un nuevo sendero por el cual ningún hombre ha viajado antes. En verdad es un sendero muy antiguo, pero es completamente nuevo. El Rebbe dijo también: yo tengo 3 grupos de seguidores. En el primer grupo están aquellos que vienen a tomar chiraín. Un comentario ahí. Yo lo escuché de Ray Jonathan hace rato, que explicaba eso. Que un sendero muy antiguo, que a la vez es muy nuevo. Un sendero muy nuevo, que a la vez es muy antiguo. Ese es el Itboedut. Porque el Itboedut, ahí decía Ray Jonathan, que es el sendero, es la forma, la técnica que usaron los profetas, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Rey David, los grandes profetas, los grandes Adikim, para adquirir su nivel espiritual, que eso dice también Rabbi Nachman de Breslau, que los Adikim deben su gran nivel espiritual únicamente al Itboedut, o sea, principalmente, ahí ya viene lo otro. Entonces, que es muy, muy nuevo, es porque eso se olvidó. Lo que hemos estado hablando ahí con este estudio, ya eso se olvidó, ya nadie hacía Itboedut. En esa época nadie hacía Itboedut, se olvidó. Entonces, la enseñanza principal de Rabbi Nachman, pero le dijo: lo voy a traer por un camino nuevo que a la vez es muy antiguo, sí, muy antiguo porque ya se olvidó. Decía enseñar a hacer Itboedut a los compañeros. Bueno, yo creo que para hacer una corte también, pues para que no viste, el Rey dijo también: yo tengo 3 grupos de seguidores. El primer grupo están aquellos que vienen a tomar chiraín, a estudiar Torah, vienen nomás a estudiar, a escuchar ahí Torah. Sí. El segundo consiste de aquellos que vienen a oír Torah. El tercero son aquellos que están grabados en mi corazón. Y volviéndose a Reb Noson y a Reb Naftali, agregó: yo deseo que ustedes se encuentren en aquellos que están grabados en mi corazón. Disculpa, que, o sea, los que están grabados en el corazón, los que ponen en práctica los consejos. Que ya sea cada uno para solito, para la casa, y pone en práctica los consejos del Sadik, hace su Itboedut, su Tikkun Haglali. Son los que están grabados en el corazón, no solamente a escuchar Torah y que porque, ay, no, tal rabino, eran los primeros, ay, tal rabino, sí, vamos, claro, ¿cómo no vamos a estar ahí? Y estamos en la jugada. Lo que quiere Rabin es que seamos los terceros, los que es poner en nuestro corazón esas enseñanzas y ponerla en práctica. Bueno, tanto el Rebbe como Reb Noson eran recién llegados a la ciudad de Breslau. Cuando se acercaron a la sinagoga, el Rebbe Nachman se detuvo a la entrada y le dijo a Reb Noson: no vimos a nadie aplaudir ni clamar durante Davening. ¿Lo es? Sí, para que se escuche. En el Davening, el rezo. O sea, pues, que la gente no estaba, pues, sí, como lo que decimos nosotros: aplaudir, brincar, todo. Luego entraron y oraron. Más tarde, el Rebbe le dijo a Reb Noson: yo creo en aplaudir y en orar en voz alta, a diferencia de la mayoría de la gente que dice que uno debe orar en voz baja como si se encontrase delante del rey. Pero yo digo lo mismo que el Bachintov: ora con clamor, gritando y aplaudiendo. Esa es la manera de saltar hacia el gran Edén con alegría. Sirvan al Señor con alegría. Agradezcan y bendigan su nombre con el clamor. El Salmo 100, que es pues como el Salmo de cada de nosotros. Ese viernes por la noche,
Reb Noson fue invitado a comer con el rebe. Al sentarse a la mesa sintió un temor divino que nunca había experimentado antes. Esa ocasión inspiraría el resto de sus días. Sin embargo, mientras el rebe Nachman y los Hasidim comenzaron a cantar proverbios, Reb Noson se sumió en sus pensamientos. Sabía cuánto se oponían a la Hasidut, su padre y su suegro, en especial a los seguidores del Rabbi Nachman, los confesos, los Bidunikers, quienes eran ampliamente ridiculizados por los Mitnagadim. ¿Esos son? Mitnagdim. Sí. Esos eran los Cachezudos, sí. oponentes. Sí. Su familia había esperado que él retornase a su hogar para Shabbat, pero cuando estaba con el Rabbi Nachman se sentía un poderoso despertar a Dios. Sabía que debería quedarse allí durante meses. ¿Qué debía hacer? Al cantar Eshet Hai, el rebe repetía el versículo: tiende su mano al pobre y alarga su mano al necesitado. Reb Noson sintió que el rebe estaba extendiendo su mano para fortalecerlo. El rebe también repitió: ella no come el pan de la sociedad. Y Reb Noson sintió que le estaba hablando a él directamente, aludiendo a que debía tener cuidado y no ser débil y perezoso. La costumbre del rebe era recitar el kiddush, lavarse las manos, partir el pan y luego cantar a Samer Bishkabin. El rebe solía cantar las palabras de apertura de cada versículo y sus seguidores lo terminaban. Cuando el rebe llegó a invitarnos ahora a la nueva mesa, repitió la frase varias veces. Reb Noson recordó lo que el rey había dicho esa tarde sobre el hecho de que los llevaría por un nuevo sendero. Y él y el rebe Naftali respondieron en voz alta: con el hermoso candelabro que resplandecerá sobre nuestras cabezas. Al llegar a Breslov, el Rabbi Nachman había criticado la falta de intensidad de las plegarias de la gente y dejó en claro que su objetivo era inspirar una revitalización del fervor y de la pasión con la cual oraban los primeros Hasidim. Esa noche del viernes dio una lección de Torah sobre el concepto de aplaudir durante las plegarias, discutiendo sobre el gran poder y significado de esta práctica. Pues, ¿algún comentario? No, para anotar ahí que pongamos atención que esa es la primera, la lección 44, que habla sobre aplaudir y bailar. Es la primera lección que digámoslo así, que recibió Reb Noson de Rabbi Nachman, porque es que él sabía y él podía percibir en todas las personas, pero yo quería enfocarse en Reb Noson, de que él tenía unos juicios. Entonces, por eso lo primero que le quiso enseñar era eso: aplaudir y bailar durante la plegaria. Esa fue la primera lección que Reb Noson oyó del rebe. Quedó tan entusiasmado que luego de la cena del Shabbat salió al campo y corrió gritando: un fuego arde en Breslov, enciende ese fuego en mi corazón. Por la mañana Reb Noson volvió a la mesa de Reb Nachman y sintió que el rebe lo estaba alentando y le estaba dando fuerzas para enfrentar la oposición de su esposo y de su familia. Inmediatamente después del Shabbat, Reb Noson pasó por escrito la lección del Rabbi Nachman. El domingo era Erev Rosh Hashanah. La familia de Reb Noson suponía que retornaría para el Yom Tov, dado que Breslov estaba muy cerca. El domingo también era el día de mercado en Breslov y allí estaban algunos de sus conocidos de Mirov. Cuando vieron a Reb Noson le preguntaron si iba a volver a su hogar. No, dijo Reb Noson, mi día de mercado aún no ha terminado. Algunos de los seguidores más cercanos del Rebbe, tales como Reb Yudel y Reb Shmuel Isaac, habían venido a Breslov para estar con él para Rosh Hashanah. Cuando Reb Noson contempló la intensidad con la que oraban, se sintió muy celoso y más consciente que nunca de su propia incapacidad para concentrarse en las plegarias. Aunque siendo un erudito, la mayor parte de los pensamientos que lo distraían estaban asociados con el Pilpul Talmudico. Eso no era consuelo para alguien que quería Daven con todo su corazón. Ahora uno que a veces se pone a pensar es como otras cosas. En general, Reb Noson se sentía extremadamente quebrantado y abatido. Se tenían tan baja estima que se sentía inferior a todos. El Rabbi Nachman le hizo notar a su hija Odil: ¿qué puedo decirte? Es tan inteligente que con tan solo mirar un edificio puede decirte cuáles son sus dimensiones, pero que se considera como si fuese de barro. El rebe le había comentado a Reb Yudel sobre la grandeza del alma que había visto en Ucrania, pero cuando Reb Yudel vio a Reb Noson,
No pudo creer que esta era la persona a la cual se había referido el Rebe. Después de todo, Reb Nosson era tan joven, modesto y se veía tan deprimido. Reb Isaac, el yerno de del Maguid de Teroibitza, aún no se había encontrado con Reb Nosson. Hablando con el Rabbi Nachman, este le mencionó la grandeza y la humildad de Reb Nosson. ¿Cómo podría reconocerlo?, preguntó Reb Isaac. El Rebe le dijo: si le pidieses que fuese a comprar algo para comer por 1 centavo, él correría a conseguirlo, aunque no te conociera. Reb Isaac salió a la calle y vio a un joven bien vestido, desconocido para él. Habiendo oído que Rabbi Nosson prohibía de una familia adinerada, pensó que ese debía ser él. Tomando una moneda, le dijo: mira, tengo hambre, ¿podrías conseguirme algo para comer? Reb Nosson aceptó inmediatamente y compró a comprarle un begel. Rosh Hashanah del año 5563 comenzó en la noche del domingo 23 de septiembre de 1802. El Rabbi Nachman pasó 4 horas en la plegaria de la Midá. Todos fueron a sus casas y al volver más tarde aún estaba orando. La enseñanza de Torah del Rebbe en ese Rosh Hashanah se centró en el tema de los decretos celestiales. En esa época circulaban rumores sobre la preparación de decretos en contra de los judíos. Y en verdad, en menos de 2 semanas después de Rosh Hashanah, el gobierno zarista estableció un comité para el mejoramiento de los judíos, cuyo objetivo era redactar nuevas regulaciones gobernando la vida judía. Estas incluían algunos anticipos de las nefastas leyes de conscripción que más tarde diezmarían a muchas comunidades judías, y de la educación secular compulsiva, sobre la cual el Rebbe dijo que destruiría a las futuras generaciones judías. El Rebbe puso un gran esfuerzo en mitigar los decretos, algo que se reflejó en la mayor parte de la lección de ese año. Advirtió en contra de la complacencia, enfatizando la importancia de la plegaria. También enseñó métodos novedosos, tales como bailar y aplaudir. Dijo que incluso cuando los judíos más simples bailan, tienen el poder de endulzar los decretos severos. Dijo: si todos los hasidim se uniesen en esta tarea, yo sería capaz de anular por completo sus decretos. Pero así como están las cosas, he podido retrasarlos cerca de 20 años. La lección de Rosh Hashanah del Rebbe comenzó con la enseñanza talmúdica de que cada persona debe decir: el mundo fue creado para mí. Dado que fue creado para mí, entonces yo soy el responsable del bienestar del mundo. Debo orar por el mundo y ocuparme de su rectificación. ¿Verdad qué profundo eso? Eso es como una misión que tenemos todos, poder rectificar el mundo. El Rebbe continúa hablando sobre la importancia de realizar las mitzvot con alegría y de poner tal fuerza en las plegarias que las palabras truenen en la mente y penetren en las profundidades del corazón. Un obstáculo muy importante para la verdadera plegaria son los pensamientos externos que atraviesan la mente. El Rebbe conectó ese problema con las dudas sobre la fe que afligen a tanta gente debido a que ven las disputas entre los sadiquim. El Rebbe explicó que el propósito profundo de este conflicto es anular las fuerzas del mal. Pero yo creo que ahí va también como lo que hemos dicho, que por eso no es bueno estar como con varios tipos de escuelas, varios tipos de pensamientos, como para evitar ese tema de pensamientos externos. El Rabbi Natan comentó que esa primera lección de Rosh Hashanah que oyó del Rebbe lo orientó para toda su vida, aunque en ese momento no comprendió su profundidad. De una manera u de otra, los diferentes conceptos que trata hacen referencia a Reb Nosson. Él se había quejado ante el Rebbe sobre su excesivo pensar, y el Rebbe había traído el remedio para los pensamientos extraños. La enseñanza del Rebbe sobre la disputa entre los sadiquim resonó profundamente en Reb Nosson. Parecía como si el Rebbe hubiera incluido eso especialmente para él. Después de todo, su suegro era un reconocido líder, y el Rebbe Nachman mismo dijo cierta vez que el Rabbi David Esbi era un sadik. ¿Por qué entonces era un opositor tan acérrimo del hasidismo? Más aún, la hostilidad del Rabbi David Esbi hacia el movimiento había sido encendida por los conflictos que observó entre los sadiquim. Otra cosa que preocupaba a Reb Nosson era la oposición de Espola Esdeite en contra del Rabbi Nachman. ¿Quién era ella? Espola Seite. Sí. La enseñanza que empezó con la posición. Sí. La enseñanza del Rebbe
Ayudó a Reb Noson a reconciliarse con las preguntas que esos conflictos despertaban en él, dándole la certeza de que su búsqueda de la verdad era algo real. Reb Noson comprendió que no debía dejar que esos temas nublasen e interfiriesen con su búsqueda. Durante los 10 días de arrepentimiento, Reb Noson tuvo la posibilidad de hablar a solas con el Rebbe. Le habló sobre su deseo de servir a Dios y dedicar todo su tiempo a la Torá y a la plegaria, contándole sobre todos los obstáculos que estaba enfrentando. Hablaron durante un largo tiempo y el Rebbe le indicó ciertas devociones. Una era estudiar todos los días 18 capítulos de la Mishnah. Otra era comer un día a la semana solo vegetales, es decir, abstenerse de comer cualquier producto animal, incluyendo pescado, carne, huevos y productos lácteos. 2 veces durante su vida, Reb Noson debía quedarse despierto durante 2 días y una noche seguidos. También le prescribió ciertos ayunos. Luego salieron y caminaron cerca de la sinagoga. Durante la conversación, el Rebbe Nachman pasó su brazo sobre los hombros de Reb Noson y le dijo: y más aún, es muy bueno hablar con Dios desde tu corazón, tal como harías como con un verdadero amigo. Con esas palabras, el Rebbe Nachman le transmitió a Reb Noson su enseñanza del Hipodedut, la plegaria personal, clave para el crecimiento espiritual. Las palabras del Rebbe penetraron profundamente en el corazón de Reb Noson, como un fuego ardiente. Comprendió inmediatamente el poder de ese sendero para acercarlo a Dios. Y ahora en más no importaría lo que sucediese. Él hablaría directamente con Dios, le rogaría a Dios que lo acercara a él. Hablaría sobre todos sus pensamientos, sus obstáculos y confusiones, pidiéndole a Dios que lo guiase para ser un buen judío. Tan pronto como dejó el Rebbe, fue al shul, que estaba vacío, y comenzó a practicar el hipodedut. ¿Qué es lo que es un shul? Bueno, ese fue pues para la casa de estudio a enfocarse pues en el hipodedut. En el Shabbat Shuva, el Rebbe Nachman también dio una lección que guiaría a Reb Noson a lo largo de toda su vida. Su tema era la humildad. El objetivo último del viaje espiritual es conocer a Dios. El Rebbe Nachman enseñó que la única manera de aprender la gloria de Dios es dejando de lado el propio honor. Eso significa aceptar en silencio la vergüenza y los insultos, algo que en sí mismo es la esencia del arrepentimiento. Esta era la lección que el Rebbe Noson necesitaría muchas veces en los difíciles años que le esperaban. El Rebbe continuó explicando que para poder llegar al verdadero arrepentimiento, uno debe poseer 2 clases de pericias: saber cómo mantenerse cerca de Dios en momentos de elevación espiritual y ser capaz de encontrarlo en los momentos más bajos de la vida. Estas 2 líneas centrales para el crecimiento espiritual son el verdadero corazón de la mayor parte de los discursos del discurso de Torah del mismo Reb Noson. Mira, ahí para que conectemos lo que Daniel nos enseñó, es la primera lección que en sí le está dando David Nachman a Reb Noson, es eso precisamente, que es correr y retornar, es decir, la elevación espiritual, elevarse espiritualmente, pero saber cuándo tenía que parar. Esa es la primera gran lección que le da David Nachman a Baki Beshu. Baki, experto en elevarse, sí, pero experto en detenerse, en bajar. En bajar. La lección 24. Creo que esa lección es la lección número 6 del libro de Moharán, que está hablando ahí. Sí. Bueno, el Rebbe conectó, creo que sí es bastante profundo el tema de los ascensos y descensos. El Rebbe conectó las 2 clases de pericias con la forma de la letra Aleph, que esa es la primera, es como la del árabe, que consiste de un punto superior y de un punto inferior unidos por una Ba. El Rebbe explicó que el punto superior corresponde a Moshe, el maestro, y el punto inferior a Yoshua, el discípulo. Cuando uno completa esa letra Aleph, alcanza el verdadero arrepentimiento y logra el nivel del hombre que se sienta sobre el trono. Luego de dar la lección, el Rebbe dijo: cada vez que se reúne el maestro con el discípulo, son comparables a Moshe y a Yoshua. El Rebbe estaba aludiendo claramente a su relación con el nuevo discípulo. Habiendo completado la lección, el Rebbe oró Mariep e hizo la Abdalá. La Abdalá es la separación. Bueno,
ellos estaban pues como en la fiesta de Shabbat, y la Ardalá es como la separación ya entre el Shabbat y ya el inicio pues de la nueva semana, entre como lo sagrado y lo mundano. Luego de lo cual conversó sobre su lección con algunos de los seguidores de su círculo íntimo. Entre ellos habían algunos que oraban con el Sidur Harib, que es el libro de plegarias, con las intenciones cabalistas del Harib. El Rebbe dijo: dígame cómo es que esta lección contiene alusiones a las intenciones místicas de Lul. El Lul es quién, Elías. El mes del Lul, El mes. es del arrepentimiento. Sí. El arrepentimiento. Los asanas del juicio. La empieza el primer Tishrei, que sigue después de Lul. Sí. Escribe Reb Nosson: ellos estaban sentados allí sin responder, porque realmente es imposible que alguien pueda comprender por sí mismo cómo es que las intenciones místicas de Lul están aludidas en la lección. El rey pidió entonces una copia del Sidur Harib, la abrió y le mostró la sección que trata de las intenciones místicas de Lul. El rey comenzó entonces a revelar las maravillas más increíbles, explicando cómo todas las intenciones místicas de Lul están aludidas de una manera verdaderamente asombrosa. Pero lo que no pude asentar por escrito son los sentimientos en mi corazón, la exquisita sensación de elevación espiritual que experimenté en el momento en que tuve el privilegio de oír todo esto. Ahí está la lapicera. Póngale un Keter. Póngale donde iba ahí como una flechita. Yo pone la solar. Ya muchachos, compañeros, gracias, don Gustavo. Gracias a Chen que nos siga ayudando, por favor. ¿Quién quiere darle la despedida a la reunión? Yolanda levantó la mano. Doña Yoli. Sí, bueno, Pero le tocó, doña Yoli, hágale pues. Yo no estaba levantando la mano y no aplaudiendo a don Gustavo, pero bueno, Hágale, gracias, pues. gracias por el privilegio. Bueno, primero que nada, pues agradecer al Eterno por permitirnos reunir en el día de hoy para conocer todas estas enseñanzas de Rabbi Nachman y por enseñarnos la importancia del matrimonio o la pareja, el papel tan importante que juega la mujer en la vida del hombre. Y gracias por todos los deseos, como lo dijo usted al comienzo de la reunión, que esta reunión era para que nosotros le pidiéramos al Eterno grandes cosas, y pues si todos lo hicimos, estamos seguros que el Eterno nos va a conceder todos nuestros deseos y todas nuestras peticiones. Y muchas gracias a todos y muchas gracias al Eterno por permitirnos recibir este nuevo Shabbat. Gracias. Amén, amén. amén. Gracias a Hashem, que nos siga ayudando, por favor. Chao, shalom. Shalom, chao. Ay, shalom. Gracias, Gustavo. Chao, shalom, Bendiciones. Ay, shalom. bendiciones. Shabbat shalom para todos. Shabbat Abrazos, shalom. se les Bendiciones y quiere. milagros. Bendiciones y Amén. milagros. Chao, shalom. Bendiciones. Shalom.